Confío en ti, mi vida entera está sujeta entre tus manos. Me has sostenido, soy tu hijo y soy tu hermano. ¿Cómo temer si yo te tengo junto a mí? Confío en ti, que siendo Dios me tratas como a un buen amigo. De tu dulce amor he sido tu testigo. Eres mi todo, eres la fuerza que hay en mí. Confío en ti, porque tu sangre ha lavado mi tristeza y no te asusta mi pecado, mi tibieza. Eres tan grande, eres tan Dios, eres tan todo para mí. Confío en ti, porque la vida que me has dado sacado del oscuro de esta cueva y mendigando amores falsos vuelvo a ti. Confío en ti, confío en ti, confío en ti, confío. Pues buenas noches a cada uno de ustedes. Qué bueno saludarles de nuevo. Ya estamos conectados en esta clase número 7 y nos aparecen 7 conectados. ¿Qué les parece? No es casualidad, es una gracia que estemos. Ya subimos a 9, entonces ahí está ya bonito el asunto. Me alegra saber de algunos de ustedes. Por ahí vi que estaba conectada Lorena de Paz. Esto es muy bueno para nosotros, puesto que ya nos habíamos dejado de conectar en algún momento, pero ya estamos aquí listos y dispuestos. A Edith Rafael,
Qué bueno, usted fue la primera en llegar el día de hoy. Qué bueno saludarle. Muy buenas noches. Bueno, vamos a empezar rapidito porque esta clase va a ir así, volada. Vamos a tratar de llegar a la meta y si no, pues vamos a ir depurando las cosas poco a poco. Entonces, vamos a ofrecer la oración de esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh San Jerónimo, que en tu vida mortal acogiste la mirada misericordiosa del Señor y con el apoyo maternal de María Santísima fuiste renovado en la vida de la gracia. Danos tu protección y alcánzanos de Dios una sincera conversión al Evangelio de la salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh San Jerónimo, tú que has sido para huérfanos y necesitados una verdadera llama del amor divino, aliviándolos en sus miserias y penalidades, haz que por tu ejemplo aprendamos a acoger también nosotros a nuestro prójimo con la misma caridad con la que Cristo nos ha amado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh San Jerónimo, que a lo largo de tu vida has revelado a los hombres la misericordia y la ternura de Dios, acogiendo a niños, jóvenes y enseñándoles el camino del cielo, acoge y guía también a nuestra juventud y protégela de todo mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh San Jerónimo, que en tu vida mortal, como buen samaritano, has asistido con amor de Padre a toda persona enferma de alma o cuerpo, socorre con tus oraciones y con tu paternal intercesión a todos nuestros hermanos enfermos, dándole la fuerza y el valor necesario para aceptar y vivir en la fe este momento de dolor, y para que puedan verse pronto libres de la enfermedad y recuperada la paz y la salud, puedan alabarte en tu templo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Jerónimo, doctor de la Iglesia, ruega por nosotros. San Jerónimo, doctor de la Iglesia, ruega por nosotros. San Jerónimo, doctor de la Iglesia, ruega por nosotros. Bien, vamos a dar inicio a esta clase, como les digo, de el Evangelio del León Alado, sin querer. Ya son 7 clases con el día de hoy y eso es una bendición para cada uno de nosotros. En lo personal, pues sigue siendo un reto, algo muy bonito de esta clase, de esto que estamos haciendo nosotros por acá. Y pues bueno, es la gracia de tener siempre a la mano la tecnología, porque a veces se nos cruzan los cables por ahí, pero ya estamos aquí de nuevo. Estábamos en pantalla negra, creo yo. A ver. Sí, estábamos en pantalla negra. Bueno, pero ya estamos aquí de vuelta nuevamente con esta clase. Vamos a dar inicio diciendo que Marcos dedica la primera parte de su obra. Esto ya lo hablamos por allá en la clase número 2 y 3, pero vamos a conceptualizarnos bajo qué capítulos de San Marcos vamos a hablar. Capítulo 1, versículo 15 en adelante, del capítulo 8 al 30. Ahí nos vamos a tratar de situar en esta noche. Pues yo espero que ustedes hayan estado leyendo el Evangelio desde el día 14
Hoy en la noche les corresponde el capítulo número 9. Yo espero, quisiera que me dijeran los que están conectados si ya cumplieron con leer 8 capítulos de San Marcos, ¿verdad? Mañana, bueno, hoy en la noche toca el capítulo 9. La idea fundamental era para que ustedes se encontraran con ciertas explicaciones después de leído cada uno de ustedes el Evangelio. Pero bueno, no importa si no lo leyeron. Si lo leyeron, pues compartan con nosotros si ustedes están en esa parte, ¿sí? De leer el Evangelio. Bueno, Marcos invita a todos nosotros que hemos leído a ver qué hace Jesús durante un día, ¿sí? San Marcos hace como que Jesús está trabajando arduamente, habla de tiempos y a veces nosotros no ponemos atención entre líneas en los tiempos que están ahí, pero San Marcos tiene esa gracia de ponerlo a trabajar a Jesús durante un día, aunque pudo haber sido, no sé, los tiempos son diferentes. Recuérdense que la palabra de Dios no nos habla de tiempos exactos, sino que de hechos que sucedieron y que acontecieron y por supuesto en la vida de Jesús. Por lo tanto, vamos a ir viendo signos de él. A ver, empecemos por el capítulo 1, versículos 14 y siguientes. Ahí ustedes se van a ir conceptualizando un poquito. Este sumario quiere decir lo que él va a empezar a hacer en base a algo. Entonces dice así: después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Esto dice la palabra: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creer en el Evangelio. Recuérdense que la semana pasada dedicamos media clase a la metanoia o el cambio de mente, cambio de actitud. Vimos la relación que hay en el cambio de moral con el cambio de una espiritualidad, religiosidad. Entonces eso lo tenemos que tener fresco para el día de hoy. Bueno, como les dije, la idea de Marcos, que nos han dicho los biblistas y todos aquellos profesionales en cuanto a la Biblia, quiere decir que Marcos nos presenta para nosotros los lectores a alguien que está sumamente presente. Entonces necesitamos tener esta gracia importantísima. Bueno, creo que nos quedamos... No, ya estamos de vuelta. Pensé que nos habíamos quedado sin señal porque aquí me marca algunas cosas, pero estamos bien. Si se traba un poquito, creo que es por la señal del internet que anda por ahí un poquito mala, defectuosa. Pero paciencia, ¿no? Primero, la obra entonces inicia cuando Jesús es llevado a prisión, cuando Juan es llevado a prisión, según Marcos. Porque si nos vamos a leer el Evangelio de Mateo o de Lucas, habrán ahí otros acontecimientos, detalles. Sin embargo, Marcos quiere poner de relieve que Jesús entonces tiene el camino completamente, no libre, sino que los otros que escuchaban a Juan van a tener en Jesús ese buen pastor. Bueno, el lugar de la predicación, recordémonos de la Galilea, de ese lugar tan hermoso que hablamos también y que describimos en las anteriores sesiones. Jesús entonces actúa como el heraldo que proclama. Proclama es un formato de pregón que siempre se dice y se atestigua en base a palabras, frases que nos van a dar la apertura al qué hacer y el qué ser. Son dos verbos diferentes, hacer y ser. Actuar. Bueno. Se cumple el tiempo de la promesa. Esto es lo importante. El reino de Dios será creando un mundo nuevo. Pero este mundo nuevo empieza por la manera de pensar tuya y mía. Cuando empezamos a leer San Marcos, tenemos que ir cambiando y modelando esta parte de nuestra vida. Claro, en tiempo de Jesús, en tiempo de esto de que Él vino a la tierra,
Pues esto era bien complicado, cambiar la mentalidad que se tenía. Pero bien, dice, convertíos y creed en el Evangelio. Esta debe ser la respuesta del hombre, renunciar a sus propias salvaciones y dejar que Dios lo transforme, aceptando a Jesús y su mensaje. Pero esta aceptación debe de ser libre, consciente, sin opresiones. Por eso por ahí hoy vamos a darles algunas pistas y respuestas a algunas personitas que han preguntado. Por ejemplo, Edith Rafael, aquello que preguntó de ser él el escándalo. Pues por aquí van esas cosas también, esos pincelazos importantes. Resulta que el hombre, todos nosotros debemos de llegar a Dios, no porque nos pase algo trágico en la vida, o porque siempre tengamos bendición en la vida. Llegamos a Dios porque queremos ser parte de Él y le reconocemos como ese creador y ese Dios todopoderoso. Muchos en la iglesia han confundido que pasar por un evento trágico, entonces yo me vuelvo hacia Dios, y eso no es, o porque recibí un gran milagro, me convierto hacia Dios. Entonces, eso no es actuar libremente. ¿Por qué? Porque estamos poniendo primero algo que recibimos para reconocer al que siempre ha estado con nosotros. Bueno, vamos a entrar en materia. Y es que esta parte, las primeras vocaciones. Fíjense bien, en el mar de Galilea, en el lago de Galilea, todos están ahí con sus barcas, pescando y haciendo, volviendo, es de trabajo. Y Jesús se acerca a estas personas que arduamente están en su labor. Entonces la mentalidad no solo de cambiarles lo que están haciendo, sino también cambiar su manera de empezar a vivir la vida diferente. Bien, para esto vamos a decir que Marcos narra la actividad de Jesús. Lo primero que hizo fue rodearse de un grupo de discípulos. Personas que quieren comprometerse a llevar la cruz. Claro, no les habla de la cruz desde el comienzo. Sin embargo, Marcos va a atestiguar que después de llamarlos, después de tenerles y de proclamarles el reino, les dirá, bueno, si quieren seguirme, pues tomen su cruz de cada día, poco a poco. Entonces, el hecho de llamar a su seguimiento, de seguirlo a él, es una pretensión que no la tiene como hombre Jesús, sino que es Dios el que le da este envío. Entonces Jesús lo viene a cumplir y dice, bueno, no me sigan a mí, les vengo a anunciar el reino de los cielos, de donde Él viene y donde mora el Padre Dios. Eso debemos de reconocer y también tenerlo claro cuando nos acercamos pues a la iglesia, al templo, que al Dios Todopoderoso, al Padre Creador, es al que debemos rendirle culto. Por supuesto, son tres personas en un mismo Dios. Entonces, el hecho de estar acompañado de discípulos desde el primer instante, en el momento de su misión, quiere decir que se transforma en familia. Son familia. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido un buen amigo, una buena amiga, que invitamos a la casa a comer? Un sacerdote me decía, cuando alguien tú lo invitas a tu casa, es porque se ha ganado tu amistad, tu confianza y sobre todo le haces parte de tu círculo de amor. Entonces, a veces nosotros llamamos amigo a cualquier persona y no ha llegado a la casa a no solo degustar una taza de café, sino que sentarse a la mesa y compartir con nosotros. Para Jesús esto era muy importante, hacer de un grupo una familia y no solo inculcarle lo del reino,
sino que muchas otras más actividades que Él hace. Entonces, punto importante, nosotros la amistad la debemos de regir por estas cosas, porque Jesús nos muestra un reino en familia. Y ustedes sabrán mejor que yo que a veces dentro de la familia no lo quieren ni ver a uno ni en pintura. Pero la idea es seguir y tratar de convivir siempre. Bueno, entonces, un día sábado en Cafarnaúm. Esto lo vamos a poner aquí en el capítulo. Les voy a decir por dónde vamos para que ustedes no se pierdan, ¿sí? Vocación de los primeros, estamos hablando de capítulo 1, versículo 16. Y ahora vamos a estar, Jesús enseña en Cafarnaúm y cura a un endemoniado. Versículo 21 del capítulo 1 en adelante. Ahí vamos, para que no se me pierdan, para que no vayan a pensar que estamos hablando de otras cosas. Bueno, vamos pues. Por la mañana, ¿sí? 1, 22, 27 dice, por la mañana en la sinagoga enseña con autoridad y cura a un endemoniado. Miren, esto es cuando nosotros vamos a ir dándole tajadas a la lectura, vamos a comprender mejor. Voy a leer el 22 y el 27. Dice, y la gente quedaba asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esto es importantísimo. Jesús muestra su manera de ser como esa persona capaz, ese líder que ha llegado para cambiarles la vida, para decirles que lo que Él está haciendo no solo tiene la razón, sino que es alguien enviado por alguien supremo. ¿Sí? Bueno. 27. Vean cómo San Marcos lo dibuja, lo pinta, lo interpreta de esta manera. 27. Todos quedaron pasmados, de tal manera que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una doctrina nueva, expuesta con autoridad, da órdenes incluso a los espíritus inmundos y le obedecen. Vean lo contrario. Primero le dicen como que tiene autoridad y luego, ¿de dónde sale esto? Entonces, la metanoia, el cambio, la conversión es bien difícil. Por eso les decía, no podemos cambiar de la noche a la mañana, sino que lleva un proceso constante. Continuemos. Según San Marcos, a mediodía, en casa de Simón, cura a su suegra, ¿verdad? Cura a la suegra de Simón. A la puesta del sol, cuando termina el sábado, cura a muchos enfermos y endemoniados. Y es que miren pues, o escúchenme, ustedes me miran y me escuchan. Dice, cuando salió de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le hablaron de ella. Se acercó y tomándola de la mano la levantó. La fiebre desapareció y ella se puso a servirles. Se dice que después de ir a la sinagoga, esto se averigua con las historias, comprobando tiempos, pasaban de 4 a 6 horas en la sinagoga para luego ir a degustar de los alimentos. Por eso dice al mediodía, ¿sí? Y luego, a la puesta del sol, termina el sábado, cura a muchos enfermos y endemoniados. Al amanecer, aquí está el siguiente día, se va al desierto a orar. Bueno, al día siguiente entonces marcha a otra sinagoga de Galilea. Recuerden que la sinagoga es el lugar como lo que hoy conocemos como comunidades. Entonces hay alguien que lo dirige, es similar, ¿sí? No estoy diciendo que es lo mismo, es similar. Entonces se reúnen, comparten la palabra, comparten esto, comparten aquello y se dejan guiar por la palabra de Dios.
Sin embargo, Jesús llega y hace cosas distintas. Marca el paso de actitudes que deben de seguirse, sin olvidar la reunión propia. Bueno, un ejemplo concreto de la curación del leproso que vamos a ver. Entonces, podemos concluir esta primera parte así muy rápida. Jesús vive de cara a su Padre y al servicio de los hombres. 1:35. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario y ahí se puso a hacer oración. ¿Sí? Cuando nosotros servimos, a veces hacemos lo contrario, ¿verdad? Estamos en actividad y nos olvidamos de orar. Entonces, si hago muchas actividades, agradezco el momento. Voy con el Padre para restaurar mis fuerzas. ¿Sí? Bien. A ver, me desaparezco para que ustedes puedan ver el texto completo. Jesús vive de cara a su Padre y al servicio de los hombres. 1:35. Vayamos caminando un poco más. Continúa por otra sinagoga de Galilea, repitiendo lo que hizo en la de Cafarnaúm. Estamos en los versículos 36-39, todavía del capítulo 1. Entonces, va a recorrer toda la Galilea, va a ir a cualquier lugar. Entonces, como esta imagen, ¿verdad? Va a aparecer todas esas flechas y todos esos lugares que él quiere ir. ¿Sí? Y vamos a encontrarnos con la curación del leproso, ahí en el versículo 40. Esto es bien importante. Vamos a ver la lepra como enfermedad. En el tiempo de Jesús, el sacerdote dirigente de la sinagoga le extendía un documento a esta persona y lo exiliaban. Estaba fuera. ¿Por qué? Porque era un maldito, porque para ellos significaba la pérdida de la gracia y por eso le caía la lepra. Sin embargo, Jesús y Marcos coloca en su evangelio que le permite acercarse. Todos nosotros tenemos la capacidad y la oportunidad de acercarnos a Jesús con cuanto pecado tengamos. A veces nosotros nos alejamos por pecados que tenemos pensando en que no somos dignos de estar con Él, pero Él permite que nos acerquemos. Jesús sabe bien las escrituras. Los sacerdotes daban de alta a aquel que había recobrado la salud en cuanto al término de la lepra. Entonces, por eso, este pasaje lleva muchas leyes, ¿sí? Jesús es la palabra de Dios, por lo tanto, manda a certificar la curación. Por eso le dice al leproso, ve, preséntate, haz lo que tengas que hacer. Sin embargo, aquí van a pasar algunas cosas, ¿no? El signo de curación era la reflexión sobre el reino de Dios. Por eso, en términos del pueblo judío, escandalizarse era perder la razón. Entonces este leproso piensa que se ha sacado la lotería antes de meditar en el signo que está pasando en su persona. A ver, me voy a aparecer de nuevo para que no piensen que les está hablando solo la pantalla. Entonces, vuelvo a explicarlo de otra manera. Cuando nosotros tenemos esta gracia, que sucede algo magnífico con nosotros, un milagro, pues supone que ya estamos ganando la gloria. Y no es así. Lo que debemos de hacer es reflexionar en cuanto
al signo que hemos recibido. Por eso esta pandemia, yo lo insisto y es mi manera de pensar, y algunos otros también, que esta pandemia nos tiene que hacer reflexionar. ¿Qué es lo que debo de mejorar? ¿Cuál es mi mejor versión de cristiano en este tiempo de pandemia? Y no solo con hacer caridad, que eso es parte de las obras de misericordia, sino que conmigo mismo. ¿Cuánto he aprendido yo a ser cristiano conmigo mismo? Con los demás yo puedo hacer muchas cosas y tener una fachada, pero conmigo mismo, ¿qué clase de cristiano soy? ¿Cómo reflexiono el reino de Dios ante esta situación? Bien, entonces, el entusiasmo, en el caso del leproso, sustituye a la metanoia. Es tanto su entusiasmo que no le pone atención a lo que dice Jesús. No se lo cuentes a nadie. ¿Por qué? Porque eso iba a escandalizar a los demás en cuanto a pedir lo mismo y no a la reflexión interior que trae la metanoia, o sea, la conversión. ¿Cuántas personas sabemos en la iglesia que seguimos con el mismo cuco de carácter y nunca cambiamos? Porque no nos dejamos reflexionar a través del signo. Entonces, eso es lo importante. Bien, conclusiones de esta primera parte. Jesús enseña que el reino de Dios implica una nueva enseñanza, ¿sí? Una nueva doctrina, una nueva manera de ser y hacer, que indique al hombre el camino que lo conduce a Dios. Y uno de esos caminos es la reflexión de los signos. Y a la felicidad. Era algo que se esperaba del Mesías. ¿Y qué se esperaba? Que Dios reinara y Satán dejara de hacerlo. Jesús da ahora un sentido al dolor cuando se asume con amor. Por eso, la curación del leproso era un signo para él, no para el pueblo. Para él como persona. ¿Qué estaba haciendo Dios con él propiamente? Por lo tanto, Dios reina en la medida que el hombre trabaja contra el dolor. Hoy en día, esa es nuestra labor. ¿Cuánto trabaja el hombre para solventar el dolor hoy en día? Bien. Como les dije, esto va a ir rapidísimo. Entonces estamos en la pausa y los mensajitos. ¿Sí? Pausa y mensajitos para que ustedes y yo pues hagamos un breve descanso de un par de minutos. Yo leo sus mensajes, trato de saludarlos a los que no saludé, porque solo saludé como a dos, y luego leo si ustedes pues ya hicieron su compromiso de leer pues el Evangelio de Marcos hasta el capítulo 8. Después de esta sesión, cuando usted se vaya a descansar, se supone debe de leer el capítulo 9, ¿sí? Para ir en sintonía. Vamos a jalar orejas hoy entonces. Ana María Morales, siempre a la punta del cañón, señora Ana María. Voy capítulo 8, excelente. Feliz Andrade, no sé por cuándo, dónde va. Si lo va leyendo, dice. Hoy toca el capítulo 9, Judith. Empezamos el día 14, ¿verdad? El 14 empezamos a leer. Entonces, pues hoy toca el número 9. Saluda a Judith López. A ver a Gema, que anda por ahí. A don Cándido también, que está conectado. Ahorita se me perdieron algunos mensajitos ustedes, pero vamos a ver cómo los recuperamos para poder verlos por aquí. A ver, por aquí deben de estar, así que Norma Samol, ya me di cuenta que no he leído la lectura bíblica. Marilis Argueta, ¿qué tal, señor Marilis? Qué gusto saludarla. A Lourdes Ordóñez, dice: somos la mejor versión de Dios, paso a paso.
Bendecida noche. Muchas gracias. A Julia Donis, Edith Rafael ya la había saludado. A ver quién más anda por aquí. Bueno, solo ellos, solo ustedes me aparecen por aquí. Tenemos 20 conectados, pero algunos, creo que don Cándido Tojida anda por ahí también. Aquí andamos, dice Judith. Gema, perdón. Bueno, Judith, lástima. No, no es una lástima. O sea, si ven la clase número, ¿qué es? 5, verán que empezamos el día 14. El 15 ya era de darle la lectura al capítulo 2 y así sucesivamente. Pues no pasa nada, simple y sencillamente de repente se van a ver desfasados en cuanto a lo que voy diciendo, porque la idea era una tarea espiritual y luego venir acá a escuchar un poquito y estar con el aprendizaje para que luego se ponga en práctica, ¿sí? Bueno, Lourdes Ordóñez dice voy por el 6. Ok. Exacto. Edith Rafael tiene ahí un buen dato. En la lectura de los capítulos resalta mucho que no escuchan. Personalmente, si es así, no queremos escuchar, ¿verdad? Qué bueno, don Cándido, que por ahí esté usted también conectado. Me alegra mucho. Bueno, ya les saludé un poquito, ya me di cuenta que andan por ahí conectados. También quiero contarles, se me olvidó un dato. Nosotros cumplimos años, Coinonía de Evangelizadora cumple 7 años de estar, o cumplió más bien dicho, el 10 de septiembre cumplió 7 años de estar trabajando por acá por el internet, ¿sí? Entonces tenemos 7 años de experiencia en cuanto a este rollo del internet, de estar aquí por el Facebook. Entonces es una gracia compartir con ustedes, ¿verdad? Que de hecho unos días antes ya se había venido con el, o un año antes se había venido con esa idea, pero justo el 10 de septiembre cumplimos 7 años de estar pues compartiendo con ustedes por el internet. Ahora por otros medios ya llevamos otros añitos más. Bien, continuemos. ¿Qué pasa entonces? Vámonos al capítulo 2 y siguientes para poder entrar en materia y que se queden picados para el día de mañana. Si ven esta imagen, a mí me gusta mucho. A ver, me voy a desaparecer un poquito. Resulta que esta imagen me gusta porque es Jesús y va y lleva él una carreta y la carreta va sobre un lazo, ¿sí? Una cuerda y él la lleva. Y si se dan cuenta, pues la foto, cuando la hicieron, el personaje que representa a Jesús, pues su mirada está fija hacia un lugar, no hacia donde él empieza la misión. ¿Esto qué quiere decir para nosotros? Que Jesús se presenta como Salvador, el que perdona, como el novio que viene a desposar a la humanidad. Miren qué bonito texto. Y trae un tiempo de alegría como el que libera de legalismos y defiende la vida. Todos nosotros tenemos esa gracia de poder tener a ese novio con nosotros, que nos trae alegría, que nos libera de legalismos, defiende la vida. Esa es la idea principal. Bueno, continuemos. Jesús realiza signos o los signos del reino y aquí vamos a ver reacciones de los fariseos. Vamos a terminar viendo 5 relatos importantes para esta segunda parte de nuestra sesión número 7, ¿sí? Así que no tengan pena los que van un poquito atrasados. Ahora los que no han leído, pues de repente no es que sea tan fatal el no haber leído,
porque podemos hacerlo, pero la idea era tenerlos aquí en la mente para que vayamos pues diciendo, ah, sí, pues yo me recuerdo de tal y tal cosa. Bien, ¿qué es lo importante? Cuando nosotros estamos siguiendo un curso o tomando un curso, años aprendiendo, la teología tiene que ser radicalmente humilde, ¿sí? Y no decir, bueno, yo soy licenciado en teología, tengo tantos años de experiencia, ya tengo una maestría y un doctorado en Sagradas Escrituras, esto es lo que dice la Escritura. No, la teología tiene que ser radicalmente humilde. ¿Por qué? Bueno, porque si no vamos a tener consecuencias como los fariseos. Nos van a desbordar los planes de Dios. A los fariseos eso fue lo que les sucedió. Como decimos en el buen Chapín, les salió el tiro por la culata y eso es muy complicado cuando no se tiene la capacidad de reflexión y de escucha, como también de la metanoia o la conversión. Bueno, vamos entonces. Primer signo, curación de un paralítico. ¿Qué sucede, queridos hermanos, con esto? El reino de Dios es salvación total del hombre. Recuérdense que Jesús cura en 2 vías, cuerpo y alma. Los fariseos entonces rechazan a Jesús por su dogmatismo. O sea, dicen, ¿cómo se le ocurre curar en sábado? O sea, Jesús no, este cuate no entiende que no se debe de curar, que no se debe de hacer esas cosas. Entonces por ahí empiezan los pleitos. Veamos cosas importantes. Punto número 1. Reino de Dios quiere decir salvación total del hombre. Nos va al paralítico, que estamos hablando como al leproso, su situación física pasa a ser libre para adorar al Dios creador. Con lepra no podía entrar al templo. Paralítico lo tenían que llevar a él. Y la idea de Jesús es llegar con Dios libremente. 2. Jesús sana y perdona. Y esto es una molestia para los fariseos, porque ¿quién se cree Jesús, según los fariseos, para perdonarle sus pecados? ¿Sí? En tiempos de él y del Antiguo Testamento, pues solo Dios es el único que perdona. Y claro, es así. Lo que no sabían es que Jesús es la representación completa y es la persona completa de un Dios verdadero, hecho hombre verdadero. Punto número 3. Según los fariseos, Jesús blasfema, porque dice tus pecados te son perdonados. Hoy nosotros decimos, alaran estos fariseos, qué mala onda, ¿verdad? Pero no, pongámonos nosotros a pensar también que hay cosas que a nosotros nos cuestan en la iglesia, ¿verdad? Nos cuesta el trato con los hermanos y entonces ahí vemos ese cambio de mentalidad, ¿sí? Cambio de mentalidad. Por ejemplo, estoy a unos días de compartir con unos hermanos un retiro para coros, entonces por eso lo voy a hablar porque ando fresquito con estas cosas. Resulta que a veces nuestro cambio de pensar en la iglesia es que las bocinas sean las más grandes para que se escuche mejor. Y no es eso. El coro debe estar para poder guiar a la asamblea a alabar juntos a Dios. Los equipos, los instrumentos quedan en tercer plano cuando el coro es tan hábil de hacer a toda la asamblea cantar. Pero si el coro se lleva el show en una Eucaristía, déjenme decirles que no es así. Por hablar un poco de la blasfemia, porque ahorita me van a decir, ay, el hermano Sergio lo que está diciendo, o sea, ¿cómo está diciendo eso? Se los digo con propiedad. Así dice el canto litúrgico, no lo digo yo. Es la ordenación del canto litúrgico. Bueno, cierro paréntesis.
Lo trágico de esta postura de estos fariseos es que en nombre de una verdad están rechazando a Dios. Quieren encerrar a Dios en los estrechos límites de sus conocimientos religiosos. Esto es así y así se aprende, ¿verdad? Esto se hace aquí en la parroquia y esto se hace y punto. Papa Francisco ya lo dijo de otras palabras, con otras palabras. Bueno, punto número 2, o signo número 2, vocación y banquete de Leví. Leví, San Mateo. Por cierto, ayer celebramos San Mateo. El reino de Dios es oferta de perdón a los pecadores. Los fariseos rechazan a Jesús indirectamente por su puritanismo. Fíjense bien lo que está hablando y pasando en esta parte tan importante. Por su puritanismo. Y si se dan cuenta en esta fotita que les puse, o sea, ya saben que a mí me encanta colocar ciertas imágenes para que ustedes puedan verlas. Y ahora les voy a hacer un pequeño acercamiento por acá para que tengan, para que puedan verla de mejor manera. No me estoy equivocando yo por aquí. Aquí está. Bueno, vean esto. O sea, la creación de estas fotos a mí me encanta. Pero vean cómo la persona central es Jesús. Aquí está, probablemente este sea Leví o este sea Leví, qué sé yo. Hay una señora, ¿sí? Una señora aquí con muletas. Pero vean cómo actualizaron la escena. Con las personas ahí viendo lo que sucede. Muchas veces nosotros tenemos actitudes puritanas, ¿sí? O puritanismo, que no tiene nada que ver con lo que hacemos o con lo que se hace en nuestra madre iglesia. Bueno, punto número 1. ¿Qué nos enseña este acontecimiento, este signo? Primero, invitar a la mesa era signo de amistad. Entonces, en esta clase no podemos tener otra cosa diferente a esto. Es un signo de amistad, es un signo de excelencia y que por lo tanto, pues se debe de tener esta gracia. Punto número 2. Compartir la mesa era de escándalo. Muchos de nosotros todavía parece ser que pasamos por esta situación. Nos escandalizamos cuando llaman a personas, cuando, por ejemplo, un sacerdote dice voy a llamar a este o al otro, y nos escandaliza. Decimos, ¿y por qué llamó a tal persona? Pareciera que no hemos aprendido nada de la vocación y el banquete de Leví. Punto 3. Los fariseos pasan del interior al exterior criticando la conducta de Jesús. ¿Sí? Entonces, pues definitivamente, estos señores no pasan de esto, ¿verdad? Del interior pasan al exterior criticando la conducta que está teniendo Jesús. Por lo tanto, la comida es ahora un signo que es el reino y que es la iglesia. Por eso nuestra Eucaristía está centrada en estas dos situaciones importantes. Nos reunimos para alabar a Dios, pero también compartimos el pan que es Jesucristo mismo. Bueno, vamos con el tercer signo. La cuestión del ayuno. Y aquí, ¿verdad? Odres nuevos, ¿sí? Cueros nuevos, dirá alguna versión por ahí. Ha llegado el tiempo de las bodas, ya ha aparecido el novio. Los fariseos rechazan directamente a Jesús por sus costumbres religiosas.
Ay, esto es bien difícil y complicado, pero bueno, ¿qué nos quiere decir o qué nos quiere enseñar este pasaje? Y recuérdense que lo que les estoy compartiendo es una vertiente de aprendizaje. No quiere decir que esto sea a letra muerta. Punto número uno. Primero, reconocer y amar a Dios. Luego el ayuno como ofrenda de arrepentimiento. ¿Sí? Amar a Dios. Luego del ayuno como ofrenda de arrepentimiento. Entonces Jesús está diciendo que Él ama a su Padre como Él lo ama a Él. Y por eso es que si va a ofrecer un ayuno, va a ser por arrepentimiento y no al contrario, ¿verdad? Muchos de nosotros hacemos cosas exageradas y terminamos por enredar lo que creemos. Punto número 2. Jesús distingue el tiempo presente y futuro, el novio. ¿Por qué se van a angustiar si yo estoy con ustedes? El amor. Y lo están rechazando. Lo que pasa es que no le entendemos. Y nosotros actuamos casi de la misma manera en algunas ocasiones. Tenemos a Dios en el hermano y lo rechazamos muchas veces. Entonces eso es lo complicado. Reconocer a ese Dios oculto. Punto número 3. Con Juan Bautista ayunaban esperando el reino. Con Jesús ha comenzado el reino. ¿Por qué ayunar? Son esas contradicciones. Sin embargo, recuérdense que seguimos hablando de la conversión, del cambio de pensamiento, de actitudes, de moral, de religiosidad en aquel tiempo. Entonces, era tan complicado porque les están moviendo la silla, les están moviendo todo lo que acontece con ellos. Por lo tanto, a cada uno nos llega su momento, ¿no? Si no damos el paso de cambio, voy a poner un ejemplo así muy vago. Cuando conocemos a la persona, nos enamoramos de una persona, no forzosamente nos tenemos que hacer novio de ella, y mucho menos casarnos. Está el proceso. Enamoramiento, conocimiento, pido ser novio, pero el noviazgo me va a servir a mí para establecer si es la persona indicada. Entonces doy el paso y digo, sí, sí quiero casarme, sí quiero comprometerme. Por eso, ¿por qué ayunar? Nosotros estamos haciendo algo equivocado en la pandemia. Queremos ofrecer ayunos, queremos ofrecer cadenas de oración antes de amar a Dios. La reflexión es, debemos amar primero a Dios para luego ofrecer ayunos y no al contrario. Nos sacrificamos un montón, pero no estamos amando a Dios. Por eso vemos las cosas difíciles de cumplir. ¿Sí? Si amáramos a Dios, fuera más sencillo todo lo demás. Y eso es lo que ejemplifica Jesús con la cuestión del ayuno. Bueno, vamos por el otro signo. Y es que en los fariseos ahora confrontan a Jesús cara a cara, ¿verdad? Se lo dicen así, abiertamente. Le critican por no adaptarse a sus costumbres religiosas. ¿Qué te pasa, Jesús? ¿Ayunas o no ayunas? ¿Qué onda contigo? Es bien complicado. Las costumbres son adecuadas y están al servicio de la vida. ¿Sí? ¿De qué nos sirve vender comida si no ayudamos a las personas necesitadas? ¿De qué nos sirven tantas rifas si lo que estamos haciendo es construyendo un templo que se va a quedar aquí? Que las obras de misericordia son corporales y espirituales. Búsquenme en las obras de misericordia donde dice vestir el templo.
adornar el templo. Claro, no estoy diciendo que sea malo, pero primero amamos a Dios en el Dios oculto de las personas necesitadas. Y luego, entonces ya nos dedicamos a las otras cosas. Si no, recuérdense de San Francisco de Asís, ¿verdad? Reconstruye mi templo. Y aquel santo, lo primero que se le ocurrió decir y reconstruir aquel templo. Y no era ese templo, era el templo espiritual. Y cuando él pierde, ¿sí?, la repugnancia ante los leprosos, los empieza a atender con amor. Es ahí en donde se manifiesta esta acción y esto tan grande que quiere Jesús de cada uno de nosotros y que es bien complicado para la humanidad. Por lo tanto, una religiosidad mecánica de costumbres es una rutina, ¿sí? Hacemos bingos porque hay que hacerlo, sacamos una procesión porque hay que hacerla, ¿verdad? Y no estamos haciendo las cosas para renovar, para darle al necesitado, a aquel que está allí pidiendo una voz de auxilio de nosotros. Bien, continuamos. Las espigas del sábado. Otro signo. El reino de Dios libera de toda esclavitud al hombre. Los fariseos se oponen directamente a Jesús por su legalismo, ¿sí? Pareciera que Jesús está creando unas nuevas leyes, pero no es así. Él está haciendo no todo lo contrario, sino está mostrándoles el verdadero camino para liberarse. ¿De qué les servían las 600 y pico de leyes a los judíos si no amaban a Dios con todo el corazón, con todas sus fuerzas? Lección 1. Fariseos bíblicos al pie de la letra. Legalismo. Es que aquí lo dice, ¿ven? Aquí lo dice. Semana Santa deben de haber procesiones. Si no amas a Dios, es que aquí lo dice. Tenemos que tener el tercer viernes retiro. Si no, no se hace. Si no amamos a Dios, entonces ¿para qué buscamos cosas que sí tienen sentido, pero no en el orden que las hacemos? Punto número 2. Jesús es la palabra. Veamos qué dice en el capítulo 2, versículo 25. Dirá Jesús en el 25. Él respondió: ¿nunca habéis leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad, cuando él y los que lo acompañaban sintieron hambre? Prosigo. ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar y comió los panes de la presencia, que solo a los sacerdotes es lícito comer, y cómo les dio también a los que estaban con él? ¿Y qué significa esto? Sencillamente que cuando se está lleno de Dios no se comete una falta. Entonces debemos de entender estas cosas importantes y no terminar haciendo de la ley una costumbre, sino que la ley se hace para el bienestar del hombre. Eso lo dice la doctrina social de nuestra iglesia. Bien, punto 3. La regla de vida se las va a dar Jesús. 2.27. Dirá: y añadió, el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Sí? Bien común. El bien común todos los días se debe de hacer. Reino de Dios entre ellos. En el 28 dirá: de suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. O sea, se pone como el creador de todo, y lo es. Lo que pasa es que, vuelvo a insistir, la metanoia, la conversión es tan difícil de entender. Bueno, el legalismo de los fariseos no implicaba el compromiso personal. Por ello, rechazan a Jesús. O sea, ellos exigían leyes, pero no las vivían, no las hacían. Y eso es complicado. Por eso se dice y se ha cambiado muchos términos en cuanto
hoy en día se dice animador, antes se decía coordinador, líder, pero no. Hoy la persona que está al frente de una comunidad, de algún grupo, es el animador, ¿verdad? O el facilitador, algo que se ha hecho tan común hoy en día en nuestra arquidiócesis, el facilitador, porque facilita el evangelio, facilita el reino de Dios, pero no se llena de conocimientos, facilita, hace posible a los demás el bien común, ¿sí? Bueno, vamos al último punto de estos 5 signos. Curación del hombre de la mano paralizada. A ver, me desaparezco otra vez un poco. El reino de Dios es vida y libertad del hombre. Jesús toma la iniciativa y condena el fariseísmo. Lo condena de tal razón porque definitivamente ellos están haciendo las cosas erradamente. No están llevando las cosas desde la perspectiva del amor. Por eso les digo a ustedes, o sea, la tarea estaba de leer el capítulo, empezar San Marcos el día miércoles, pero no pasa nada. O sea, ya les dije, solo es para que estuvieran en concordancia con lo que hoy pues estamos compartiendo. Y si no, pues pueden empezar hoy o mañana y decir, sí, pues esto lo vimos en la clase de 7 y esto va por aquí. Sí, esto me doy cuenta de esto. Simple y sencillamente así. Lo primero es, leo las escrituras por amor a Dios, no porque lo dice Sergio Mexicanos, sino porque por amor me acerco a la palabra de Dios y porque este cursito me ha acercado a Dios un poco más. ¿Sí? Esa es la idea. Bueno, veamos las lecciones. Punto 1. Finalidad del sábado. ¿Sí? El sábado es parte de la creación, pero también es parte para seguir haciendo el bien común. 2. Las leyes son para el bien y dar vida, no para justificar lo que debemos de hacer, sino para el bien y para dar vida. Punto número 3. Sentimientos de Jesús. Es que San Marcos, como hemos dicho, aquí coloca muchas cosas importantes. A ver, sentimientos de Jesús. Capítulo 3, versículo 5. Pónganle atención. Dice, entonces, mirándolos, un sentimiento viene ahorita, mirándolos con ira. Así es la traducción de la Jerusalén. Apenado por su cerrazón de mente, dijo al hombre, extiende la mano. Él extendió su mano y quedó restablecida. Pero vean cómo son los sentimientos de Jesús. Y es que San Marcos lo hace un hombre con todo, ¿sí? Jesús vive una auténtica vida humana y Marcos escribe ira por la cerrazón de corazón de estos fariseos. Ya vieron un signo, otro signo, otro signo, y les está hablando con palabra de Dios. Y no hay modo, ¿verdad? Es como cuando un sacerdote llega a la parroquia y les dice, vamos a hacer este camino. Y vamos a hacer estos equipos, estos grupos, esto de aquí. Pero no, terminan ciertas personas por cerrarse y decir, no, eso no es bueno. Entonces por ahí debemos ir aprendiendo muchas cosas que el mismo Marcos nos deja. Conclusión de estos 5 signos. Los fariseos deciden acabar con Jesús. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Bueno, capítulo 3, versículo 6. En cuanto salieron los fariseos, se confabularon con los herodianos contra él para ver cómo eliminarlo. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Miren qué gracia esta de
de ponernos capítulo por capítulo a ver qué es lo que sucede y que cada signo y cómo San Marcos nos presenta lecciones así a rajatabla, pero es de la mejor manera que podemos encontrar a un Jesús que defiende la vida, que nos defiende con amor, que nos defiende con un sentido de gracia. Así que, queridos hermanos, vamos a finalizar esta nuestra sesión número 7, pues con muchos sentimientos encontrados, ¿no? Yo cada vez que estaba preparando y hoy en las últimas antes de salir al aire, decía yo, híjole, pues también me toca a mí, también tengo cosas que pulir. Y como decía por ahí Lourdes, necesitamos tener una mejor versión, pero que de verdad nos haga ese cambio, esa metanoia, no solo de aquí, de conocimiento, sino que de nuestro corazón, de nuestra manera de actuar y sobre todo de empezar a hacer. Bien, vamos a finalizar con nuestra oración diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración. Oh Dios, tú que concediste a San Jerónimo una estima tierna y viva por la Sagrada Escritura, haz que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente de la verdadera vida. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina con el Padre en unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, nos vemos mañana a las 9:15 de la noche nuevamente para la sesión número 8. Ya se nos acaba el mes, se nos acaban las sesiones de San Marcos. Creo que no lo vamos a terminar, pero también creo que podríamos hacer un tiempito extra y pues terminarlo. Y si no, pues seguiremos en esta senda para seguir aprendiendo de nuestro buen Señor. Recuérdense, aquí en Coinonía Evangelizadora le damos forma a tu formación. Nos vemos mañana. Bendiciones a cada uno de ustedes. Descansen y recuerden, por el capítulo que vayan, y si no han iniciado a leer Marcos, pues vayan capítulo diario. Dios les bendiga y nos vemos mañana. Su servidor, Sergio Mexicanos. Hasta pronto. Seguro, pues tú nunca me has fallado. Aunque camine a oscuras, tú estás a mi lado. Y ya no temo a nada, sé que estás aquí. Confío en ti. Ya no me apoyo en mi supuesta fortaleza. Me confunde mi pecado, mi tibieza. Eres amor, tan solo amor, confío en ti. Confío en ti, pues siendo Dios me tratas como a un buen amigo. De tu dulce amor he sido tu testigo. Eres mi todo, eres la fuerza que hay en mí. Confío en ti, porque tu sangre ha lavado mi tristeza y no te asusta mi pecado, mi tibieza. Eres tan grande, eres tan Dios, eres tan todo para mí. Confío en ti, porque la vida que me has dado se renueva y me has sacado de
Confío en ti, mi vida entera está sujeta entre tus manos. Me has sostenido, soy tu hijo y soy tu hermano. ¿Cómo temer si yo te tengo junto a mí? Confío en ti, que siendo Dios me tratas como a un buen amigo. De tu dulce amor he sido tu testigo. Eres mi todo, eres la fuerza que hay en mí. Confío en ti, porque tu sangre ha lavado mi tristeza y lo que asusta mi pecado, mi tibieza. Eres tan grande, eres tan Dios, eres tan todo para mí. Confío en ti, porque la vida que me has dado se renueva y me has sacado del oscuro de esta cueva y mendigando amores falsos vuelvo a ti. Confío en ti, confío en ti, confío en ti, confío.